Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado porque he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, temiendo al pueblo y accediendo a su voz. Perdona por favor mi pecado y vuelve conmigo para que yo adore a Jehová. Pero Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque has desechado la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado a ti para que no seas rey sobre Israel. Pueden sentarse. Quiero en esta oportunidad reflexionar por tercera vez sobre lo que presenta este capítulo 15 del primer libro de Samuel, donde encontramos al rey Saúl, el primer rey de Israel, cometiendo uno de los más fatídicos actos de desobediencia a Dios. Para ubicar a los que no me escucharon esta mañana, el caso que relata este capítulo 15 es cuando Dios le da una instrucción al rey Saúl y le dice: destruye al pueblo de Amalec. Dios le respaldó, Dios le dio el respaldo necesario hasta el punto que con facilidad Saúl y el ejército de Israel llegaron y tomaron control de Amalec. Pero Dios le dijo: no dejes nada de Amalec. Destrúyelo todo, no tenga misericordia de nada ni de nadie. Hasta los animales debes destruirlo. Y la razón era que Dios estaba castigando a Amalec por haberse opuesto al cruce, al avance del pueblo judío en su éxodo desde la esclavitud hacia la tierra prometida. Dios le dio esa orden, pero Saúl en su propia sabiduría encontró la manera de justificar un cambio en la orden de Dios y solo destruyó una parte de Amalec, dejando vivo a su rey Agag y parte de los animales. Y enfocábamos en la primera entrega los argumentos que con mucha frecuencia nosotros buscamos para justificar la desobediencia. Es una tendencia muy humana inventar argumentos de mi propia autoría, de nuestra propia autoría, para justificar por qué no vamos a obedecer a Dios. Y haciendo memoria, tengo que irme al libro de Jonás. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el argumento de Jonás para desobedecer la orden de Dios? Yo sabía que tú eres un Dios misericordioso. Pero Dios no necesita la asesoría de nosotros, ni tampoco la opinión de nosotros. Dios quiere obediencia. Porque la obediencia es la evidencia de que verdaderamente amamos a Dios. Tú puedes decir muchos aleluya, mucho gloria a Dios, venir mucho a la iglesia, sentir mucho, darte tiriquito, llorar y muchas cosas. Pero si no obedeces, realmente todo eso es bulto, como decimos los dominicanos. Todo eso es pantalla, todo eso es apariencia. Porque el amor por Dios se pone de manifiesto cuando le obedecemos. Saúl no cumplió con la instrucción. Dios se molestó y dice claramente la escritura: le pesó a Dios haberlo colocado como rey. Dice la Biblia que Samuel le informó a Saúl sobre el enojo de Dios con él y la sentencia de Dios al rechazarlo para continuar como rey. Saúl buscó argumentos para justificar su desobediencia y, como pasa con frecuencia, trató de arreglar las cosas. Pero Dios no aceptó los recursos y las apelaciones de Saúl. Y finalmente señalamos que la desobediencia de Saúl era una prueba de su falta de compromiso con Dios. Porque los hechos demostraron que Saúl, con quien estaba comprometido, era con él mismo. Hay gente que lo que están es detrás de lo suyo.
y ponen a Dios del lado que le convenga. Alguien me dijo hace un tiempo, yo sé que esta decisión es la voluntad de Dios porque yo me soñé que Dios estaba de acuerdo con esto. Yo le dije, claro que tú te vas a soñar con que Dios estaba de acuerdo con eso porque eso es lo que tú quieres. Ahora, cuando tú vas a la palabra de Dios, eso está de acuerdo con lo que Dios quiere para tu vida. Pero yo me soñé, pastor, y yo sentí que Dios. Cuando uno está enamorado, uno vive soñándose con la novia. Pero ¿y por qué que tú te sueñas con la novia? Porque está enamorado y está dando mente. ¿Cómo es que le voy a hablar? Voy a usar voz de locutor. Voy a decirle un verso de don Pedro Mir. José Ángel Buesa. Había alguien que decía, no, nosotros soñamos con lo que queremos. Ahora Dios ha establecido lo que Él espera. Como dice Miqueas 6:8, Dios ha dicho lo que Él quiere y espera de cada uno de nosotros. Saúl solo estaba comprometido con sus propios intereses. Dios quiere gente comprometida con los intereses de Él antes que cualquier otra cosa. Terminamos resaltando, número 1, la decisión irreversible de Dios de rechazar a Saúl. Algo muy triste. Porque qué triste cuando Dios dice, ya no tengo planes contigo. Se terminó el chance para yo trabajar contigo. Lo que había planeado contigo, lo que quería darte, ya no va. Y no importa qué cambio tú hagas. Yo digo que ese es un límite que nosotros no debemos llegar. Nosotros debemos corregir lo que tengamos que corregir antes que Dios se canse de nosotros. Pastor, pero Dios no se cansa. No, Dios se cansa. Dios dice, voy a tener misericordia de quien quiera tener misericordia y en la medida que quiera tener esa misericordia. Pero tú no sabes dónde está la medida. Porque hay un asunto que forma parte de esas cosas que uno tendrá que preguntarle al Señor cuando esté allá en el cielo. Señor, ¿por qué le diste tanto chance a fulano? Y a mí solamente me diste uno. Bueno, porque Él es Dios. Y Él hace con su misericordia lo que Él cree que debe hacer con su misericordia. Y no hay injusticia. Terminamos resaltando eso, la decisión irreversible de Dios de rechazar a Saúl. Y el concepto con respecto a la desobediencia que Dios tiene. Cuando Samuel le da el mensaje a Saúl, le dice, la desobediencia es un acto de rebeldía tan reprochable como la adivinación. Y es una acción obstinada que promueve la iniquidad de la idolatría. Muchas veces pensamos que desobedecer es algo simple. Pastor, yo lo único que he desobedecido, yo no maté a nadie. Yo lo único que hice algo diferente a lo que Dios quería. Yo no le quité la comida a nadie. El problema es que la desobediencia es reprochable delante de la presencia del Señor. ¿Qué sucedió con Saúl a partir de la sentencia de parte de Dios? Saúl es un ejemplo de un ser humano muy común. Manipulador, creyendo que siempre va a encontrar oportunidades, arriesgado y el mejor calificativo, insensato de primer nivel. Cuando Saúl ve la verdad y la firmeza de Samuel por la instrucción de Dios, algo pasó en él. Si usted analiza los primeros versos, cuando comienza la conversación entre Samuel y Saúl, cuando Samuel viene a decirle, metiste la pata, te equivocaste, lo hiciste mal,
Saúl empieza a argumentar y a decir, bueno, fue que esto, fue que aquello, pero hicimos un sacrificio para Dios. Bueno, y buscó alternativa hasta que definitivamente Samuel le dice, ya basta, hay una sentencia de parte de Dios para contigo. Y cuando él se ve en esa situación, ve la verdad y la firmeza de Samuel, por instrucción de Dios decide arrepentirse. El verso 24 al 26 vemos que Saúl aparentemente recapacita y decide corregir su conducta. ¿Qué tigueraje el de Saúl? Porque esa es la palabra que le pega. ¿Qué tigueraje el de Saúl? El verso 24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Primero decía que él no había hecho nada malo, que él cumplió con la palabra. Ahora dice, sí, es verdad, yo he pecado. He quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque le temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que yo adore a Jehová. Es decir, perdóneme, pastor, metí la pata, pero venga, vamos otra vez. Que el Señor me perdone. Y la pregunta del $1.000.000, y es el enfoque que tenemos para esta oportunidad, ¿era realmente el arrepentimiento de Saúl un arrepentimiento? ¿Realmente estaba convencido de que cometió falta, de que la desobediencia era desagradable, era dañina para su relación con Dios? La verdad es que no, era un falso arrepentimiento. Y ese es precisamente el punto que queremos resaltar. La obediencia a Dios no puede ser un acto circunstancial y puesto de manifiesto para aparentar arrepentimiento exterior cuando no lo hay interiormente. Mucha gente dice que obedece a Dios para guardar una imagen, para conseguir un tratamiento de la comunidad de fe o de los creyentes, para cambiar una percepción que la gente tiene de quién es y de su conducta. Eso se llama falso arrepentimiento. Porque el arrepentimiento verdadero es el que se inicia en una decisión interna de un corazón que reconoce que ha fallado, que está mal y que necesita un cambio. El anuncio de que Jehová le había rechazado como rey doblegó a Saúl. Rogó por el perdón y por otra oportunidad. Le suplicó a Samuel que regresara con él como testimonio ante los ancianos de Israel de la aprobación del profeta. Y aquí el Espíritu Santo ministró a mi espíritu lo siguiente. Debemos recordar que tal como en el caso de Saúl, el dolor y la pena que muchos experimentan cuando confrontan sus pecados no significa verdadero arrepentimiento. Muchas veces lo que estamos es buscando la manera de salir del atolladero en que hemos caído y queremos un chance. Un caso que ocurre con mucha frecuencia, y lo he visto, es en las relaciones de pareja, sobre todo cuando hay un hombre que tiene la tendencia a vivir desordenadamente, violando el pacto matrimonial, practicando infidelidad y demás. Le dice, cuando ve que la esposa dice, ya, yo no vuelvo contigo, ese hombre se quebranta y viene y llora y trae flores y le compra hasta un carro nuevo y le dice 1000 cosas, pero eso es hasta que las cosas se tranquilicen. Porque tiempo después volverá a repetir la misma escena. El apóstol Pablo enseña que el falso arrepentimiento es tristeza del mundo. Y dice que solo la tristeza que es según Dios produce verdadero arrepentimiento para salvación. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 8 al 10,
hay una declaración importante para nosotros. Dice, porque si bien os causé tristeza con la carta, no me pesa. Aunque entonces sí me pesó, porque veo que aquella carta os causó tristeza solo por un tiempo. Ahora me gozo, no porque hayáis sentido tristeza, sino porque fuisteis entristecidos hasta el arrepentimiento. Pues habéis sido entristecidos según Dios, para que ningún daño sufrierais de nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento para salvación, de que no hay que lamentarse, pero la tristeza del mundo degenera en muerte. Ese arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, es el arrepentimiento que viene por la confrontación de la santidad de Dios cuando trata con nosotros. Y se quebranta nuestro corazón desde adentro. Pero hay arrepentimientos que son solo para llenar formalidades, para lograr apariencia, para lograr efectos inmediatos en medio de una crisis que no hallamos cómo resolver. Pero Dios quiere verdadero arrepentimiento. Cuando Samuel dio la vuelta para irse, dice la Escritura, Saúl se desesperó y agarró el manto del profeta de tal forma que se rompió, se rasgó. Y el incidente hizo que Samuel pudiera usar una comparación que grabó en Saúl la irrevocabilidad de la decisión de Dios. Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel. Yo decía esta mañana que tenemos que ser cuidadosos al juzgar las decisiones de Dios. Yo veo con mucha frecuencia cómo la gente se atreve a decir Dios debió hacer tal cosa y por qué Dios hizo lo otro. Cuidado con eso. Nosotros vemos lo que está frente a nuestros ojos. Dios conoce todo el detalle de lo que está pasando y de lo que hay en el corazón de la gente. Dios sabe lo que la gente tiene por dentro. Tú y yo no sabemos lo que la gente tiene por dentro. Nosotros necesitamos tiempo para poder confirmar lo que hay adentro de la gente a través de los hechos. Pero Dios inmediatamente escruta los corazones y en lo profundo de los corazones Dios descubre la verdadera intención que hay en esa gente. Por eso cuando Dios toma una decisión que a nosotros nos parece radical, muy dura, muy fuerte, callemos. Porque Dios sabe lo que hay. Samuel, y usted lee más adelante y va a encontrar que Samuel buscó alternativas. Y aunque Samuel no pudo volver a ver a Saúl, lloró amargamente e iba delante de Dios porque le tomó cariño a Saúl, le tomó afecto. A veces uno tiene una función espiritual con una gente, tiene una responsabilidad espiritual con alguien, y a pesar de que uno sabe lo que Dios ha determinado, uno quiere como que Dios busque la manera de ayudarlo. Y eso le pasó a Samuel con Saúl. Hasta que Dios en el capítulo 16 le dice, mira, no me ruegues más por ese individuo, yo lo rechacé. Mucha gente no entiende que Dios puede hacer eso. Pero si tú quieres conocer el carácter de Dios, ven a la palabra. No venga a escuchar opiniones de gente que no conoce de Dios. Ven a la palabra. Ahí uno va a ver cómo Dios es y cómo Dios piensa. Dios le comunicó la irrevocabilidad de su decisión porque conocía que el arrepentimiento de Saúl no era verdadero. Hermano, yo quiero decirle algo. Cuando usted se arrepienta, arrepiéntase de verdad. Y esa tristeza, ese arrepentimiento según Dios, hágalo de corazón. Ahora bien, que esto no se convierte en un obstáculo para los amigos y los hermanos, no arrepentirse y decir, yo voy a esperar a hacerlo de verdad. Porque Satanás usa todo eso. Yo lo que te estoy diciendo es que seas sincero delante de Dios. Que no esté con falsedades.
No te estoy diciendo que esperes ser un hombre súper perfecto, un hombre súper dotado, que no vas a tener ningún desliz, ningún fallo en tu vida, en tu carácter, en tu persona. Lo que te estoy diciendo es que seas sincero. La gran diferencia entre David y Saúl era que Saúl no se arrepentía y David se quebrantaba en la presencia de Dios y decía: soy pecador, me arrepiento de lo que yo he hecho. Dios quiere gente así. Dios quiere gente sincera que diga: metí la pata y la metí hasta lo hondo. Léase el Salmo 51 para que usted vea el testimonio de las palabras de un hombre que sabía arrepentirse. Contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, yo no merezco tu perdón. Aleluya. David no andaba con su terfugio diciendo: mira que yo tenía dolor de cabeza, mira que los hermanos de la iglesia no me llamaron, mira que yo tenía muchos problemas. No, David, cuando reconocía su pecado, le decía: Señor, soy culpable, yo lo hice, merezco que tú me deseches, pero por favor, ten misericordia de mí, dame una oportunidad. Y lo decía de verdad. Porque cada vez que metió la pata, cada vez que cometió un error, se arrepintió y no lo repitió. Porque era un arrepentimiento según Dios, un arrepentimiento de corazón sincero. Quiero hacer un par de aplicaciones en esta hora. Número uno, las causas del fracaso de Saúl quedaron de manifiesto todas como parte de la desobediencia. Y en su vida se confirmó su falta de amor por Dios. Jesús estableció muy claro en San Juan 14, San Juan 15: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos y guardarán mi palabra. El que me ama, guarda mis mandamientos. Yo amo mucho al Señor, pero yo meto la pata y vuelvo y me caigo, y vuelvo y me levanto, y yo vuelvo y vuelvo. Insensatez de corazón. Yo no he visto a nadie que se tira de un cuarto piso de que por error. Y si se tiró una vez y que la segunda vez vuelve y se tira por error. Yo no he visto a nadie que meta el dedo en una cuchilla por error. Y después voy a meterlo otra vez por error. Chaquiti. Después que usted lo cortan una vez, usted dice: espérate, usted va con cuidado, porque no quiere volver a fallar. Saúl se empeñó en su decisión de no obedecer a Dios, de no obedecer con sencillez y humildad de corazón las instrucciones, las órdenes, los mandamientos del Señor. Saúl fue persistente en manifestar desobediencia y egoísmo, cosas que no convienen en la teocracia, donde el rey debe representar a Dios y su voluntad frente al pueblo. Ese es el problema serio. La característica más importante que Dios exige del líder en el pueblo de Dios es la fidelidad a Él. Es necesario que los mayordomos sean hallados fieles, dice 2 de Corintios capítulo 4, verso 2. Esta virtud faltaba en Saúl. No sabía ser fiel, porque estaba centrado en él y no estaba enfocado en hacer la voluntad de Dios y complacer a Dios. Yo no sé cuánta gente de la que está en este auditorio y me puede recibir por los medios está en la misma condición, pero yo estoy aquí como instrumento de Dios para decirte: es tiempo de que cambies el enfoque. Es tiempo que te concentres en hacer la voluntad de Dios. Cada decisión de tu vida, cada decisión alrededor de tu vida debe estar centrada en procurar que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida, por encima de la cabeza del mismo diablo. Que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. ¡Aleluya! Pero mira que si tú haces eso, tú vas a perder unos cuartos, pero se va a cumplir la voluntad de Dios.
Pero que mira que si tú te manejas de esa manera, fulano se va a poner guapo. Sí, pero voy a hacer la voluntad de Dios. Yo no quiero que mi vida sea una vergüenza, una contradicción. Yo quiero que mi vida sea un testimonio de un hombre conforme al corazón de Dios, como dijo Dios de David. Saúl no entendió eso. Fue persistente en manifestar desobediencia y egoísmo. En segundo lugar, la infidelidad de Saúl se confirmó en 2 ocasiones cuando abiertamente desobedeció las órdenes de Dios. Aquí en el capítulo 15 del primer libro de Samuel era la segunda vez que en una decisión importante de estado él volvía a cometer las cosas, el mismo error. En el capítulo 13, 1 al 23, dice la Biblia que le dio mayor prioridad a la urgencia del momento que a la palabra de Dios y se puso a hacer un sacrificio para el cual no estaba calificado. Dios quiere que sus hijos obedezcan su palabra como una manifestación de su amor por Él. Y para que quedara establecido que Dios no había sido injusto con Saúl, en una tercera oportunidad desobedeció abiertamente a Dios cuando buscó la ayuda de una medium espiritista allá en el capítulo 28. Una cosa que estaba prohibida en el pueblo de Dios. Israel no debía buscar la dirección de Dios basándose en consejos de espiritistas, de encantadores, de brujos, de hechiceros. Saúl estaba consciente de esa prohibición porque él mismo la promulgó. Sin embargo, cuando Dios los rechazó, buscó ayuda donde no debía, porque el verdadero Dios de él era él mismo. No había aprendido que la palabra de Dios debe estar en primer lugar en la vida del hombre que le sirve al Señor. El salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Siento mucha tristeza al ver cómo tantos cristianos en el siglo XXI anteponen los deseos de su carne a la palabra conocida de Dios. Y eso no excluye a gente que está dirigiendo grupos y está al frente de grupos o iglesias. Mucha gente centrada en lo que ellos quieren. Mucha gente centrada en sus particulares intereses. Y no se están preocupando porque se cumpla la voluntad de Dios en su vida. No están preocupando por obedecer a Dios. Obedecer a Dios es una decisión, pero es un gran proyecto en la vida de nosotros. Que las 24 horas del día vamos a tener que estar lidiando con eso. Porque hay un sistema estructurado en base a la mentira. Hay un sistema estructurado en base a la falsedad. Hay un sistema estructurado en base a lo oculto, lo no santo, lo no correcto delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, obedecer a Dios va a ser un proyecto de 24 horas al día para cada uno de nosotros. Saúl no había aprendido que la palabra de Dios debe estar en primer lugar en la vida de los hombres que buscan de Dios y que quieren vivir conforme a Él. En los 2 cultos anteriores, el Espíritu Santo puso en mi corazón la urgencia de llamar la atención de quienes me escuchaban para sincerarse con Dios. Quebrantar actitudes egoístas y orgullosas que poco a poco nos llevan al fracaso y a salirnos del proyecto que Dios tiene para nuestras vidas. Y decía y repetía lo siguiente: no siempre vamos a entender, ni tampoco a estar de acuerdo con lo que Dios nos pide. No siempre. Y yo se lo doy como testimonio. Hay ocasiones en la vida que me ha costado entender que debo obedecer al Señor. Hay ocasiones que uno se siente disminuido o ridiculizado por las circunstancias cuando uno se empeña en obedecer
lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es que esto yo lo resuelvo de otra manera. Vienen pensamientos y te dicen, tú no necesitas esperar que Dios pelee por ti. Pelea tú ahora, porque después se le olvida al Señor con tantos asuntos que tiene en el cielo. Nosotros queremos obedecer a Dios. No, Dios se tarda mucho. Además, Dios no le va a decir las 3 maldiciones que yo le voy a decir ahora. Y caemos en ese conflicto. No siempre vamos a entender, ni tampoco estar de acuerdo con lo que Dios nos pide, pero sí es su instrucción, confirmada por su palabra, estamos obligados a hacerlo. Dios no está obligado a convencernos. Dios no está obligado a convencerte de que haga lo que Él quiere. Eres tú, somos nosotros los que debemos estar seguros que la instrucción es de Dios y actuar en obediencia. No que Dios tiene que convencerme a mí de eso, que convencerte a ti. ¿Quién eres tú? ¿Y de dónde te ha salido esa ínfula? ¿Quién eres tú, trapo de inmundicia, que está lavado por la misericordia de Dios con la sangre del Cordero Inmaculado? Tú eres un trapo que te limpiaron y soplaron vida sobre ti para que las fibras tomaran sentido. Y si estás de pie es por la misericordia de Dios que te alcanzó cuando ya no merecías nada. Por lo tanto, Dios no tiene que justificar sus decisiones a nosotros. Dios quiere que yo actúe en consecuencia a lo que Él quiere. No espere que Dios te convenza. Señor, si tú no me mandas un profeta para yo no darle 3 trompas a fulano, yo se la voy a dar mañana. Señor, si tú no quieres que yo me case con ese impío, quítalo de mi corazón. Yo he oído oraciones así. Señor, si tú no quieres que yo me robe esos cuartos, que no lo dejen solo. Qué chévere. Qué lindo. Señor, si tú no quieres que yo cometa pecado de adulterio, que la secretaria no venga con esos pantalones tan ajustados que ella viene. Ajá. Señor, que ese novio del pasado no me llame, Señor. Tú sabes que cuando ese hombre me hablaba con esa voz de ultratumba, yo me derretía. ¿Y qué oración es esa? ¿Y qué oración satánica es esa? Tú sabes lo que Dios ha dicho. Tú sabes lo que Dios espera de ti. Deja de estar ofendiendo la santidad de Dios. Ocúpate de hacer su voluntad. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, caiga quien caiga, sufra lo que sufra. Haz la voluntad de Dios que tú conoces. Porque Dios quiere que tú obedezca. Finalmente, quiero referirme al último aspecto que traté y es el falso arrepentimiento de Saúl. Arrepentimiento significa cambio de idea que conduce a un cambio de acción. Arrepentimiento involucra alejamiento sincero del pecado para servir a Dios. Incluye tristeza por el pecado y confesión y cuando fuera posible restitución. Saúl se arrepintió pero no cambió. Saúl dijo que se arrepintió pero no se arrepintió verdaderamente porque no cambió. Si tú no cambias, tú no te has arrepentido. Qué fuerte está eso, pastor, pero es la realidad. Si no hay cambio, no hay arrepentimiento. Yo me convertí, pero le sigo dando golpe a la mujer. No hay cambio. Sí, pero a mí me bautizaron. Sí, te pueden bautizar porque el bautismo es un ciclo que se vive en la iglesia. Y hay gente que duran 3 meses haciendo un tremendo teatro. Un buen teatro. Pero si sigues con los mismos hábitos, si sigues con la misma estructura de pensamiento, tú no te has arrepentido.
El arrepentimiento duele. ¿Qué significa eso, pastor? Que duele. Que a veces para tú controlar esa lengua viperina que tú tenías, tienes que mordértela y sacarte sangre. ¿Y qué te pasa? Agarrando, batallando. Duele, duele. Porque le estamos diciendo a nuestra carne, primero Dios. Primero Dios antes que cualquier deseo de nuestra mente y de nuestro corazón. Primero Dios. Aleluya. El arrepentimiento duele. Saúl de boca se arrepintió, pero no hubo cambio. Su decisión no fue efectiva porque conocía la verdad de lo que había en su corazón, pero no lo demostró. Amigo y hermano que me escucha, Dios puede dar segunda oportunidades, pero eso será si tú te arrepientes de corazón. Y quiero hacer una nota o resaltar algo aquí. Muchas veces los cristianos caemos en el error de ser quienes juzgamos si alguien se ha arrepentido verdaderamente. Yo no tengo la capacidad de hacer eso. Como pastor, mucha gente se me ha acercado diciéndome, pastor, usted vio quién dio el paso, pastor, ya fulanito lleva 4 pasos allá al altar y ha dicho que se arrepiente. ¿Qué usted va a hacer? Usted tiene que hacer algo. ¿Y quién soy yo? Yo puedo evitar ponerlo en un ministerio, yo puedo evitar darle algún tipo de oportunidad de liderazgo, eso yo lo puedo evitar. Pero que se congregue, que venga y dé el paso, yo no lo puedo evitar porque yo no sé lo que está pasando en su corazón. Solo Dios escruta, escudriña hasta lo profundo del corazón de cada persona para saber lo que hay verdaderamente en el corazón de la gente. Por tanto, no nos toca a nosotros juzgar. Ahora bien, yo le digo a todas las personas, procura que tu arrepentimiento sea genuino, verdadero. Isaías 55, versos 7 al 8 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Dios da segunda oportunidad y hasta tercera y a cuarta. Pero tienen que ser arrepentimiento sincero, que te duele el corazón, que te duele el alma, que te duela, que haya quebrantamiento. Dios acepta tus lágrimas, pero no lágrimas de cocodrilo, no, lágrimas de sinceridad. Yo me gozo cuando veo una gente quebrantado en la presencia de Dios. Yo me gozo cuando veo que alguien pasa al altar llorando con jipío diciendo, perdóname, Señor. Porque me recuerdo la oración del publicano que Cristo resaltó. Frente a la falsedad del fariseo, el Señor dice, esa oración de ese hombre que decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador, esa es la oración que yo escucho. Aleluya. Dios puede dar segunda oportunidades. Dios puede darte una oportunidad, pero Dios va a analizar tu corazón. El Espíritu Santo entrará en los tuétanos de tus sentimientos para saber qué hay ahí adentro. Y si encuentra falsedad, no va a recibir esas lágrimas. Dios quiere sinceridad. Y yo le digo a todo el mundo, el que viene con sinceridad encuentra misericordia delante del Señor. Finalmente, la desobediencia, a fin de cuentas, es un acto de rebeldía y rechazo a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y por eso hay un mensaje claro de parte del Señor. Es tiempo de someternos a la obediencia total y absoluta a Dios. Estoy cansado de ver gente que dice que ama a Dios y con sus hechos niega a Dios. Pedro es un buen modelo. Pedro creía que amaba al Señor. Pedro creía que amaba al Señor y creyó que podía hacer un sinnúmero de cosas y
y hacer declaraciones hasta que vino la crisis. Decía esta mañana que las crisis revelan el verdadero compromiso que hay con el Señor. Las crisis sacan la verdad de todo. De todo. Las crisis sacan para afuera si tú amas verdaderamente a Dios, si tú tienes fe, si tú confías en el Señor, si tú has madurado. Hay gente que dice que son muy maduras hasta que viene una crisis, se vuelven locos y le entran a patada a todo el mundo. Pero él no es muy maduro, madurado con carburo, amarillo por fuera y duro por dentro. Hay gente madura con carburo. Las crisis van a sacar la verdadera fe, el verdadero compromiso que tenemos con el Señor. Va a salir lo que hay de verdad. Es tiempo de someternos a la obediencia total y absoluta a Dios. Y termino con estas palabras que no deben olvidarse de todo lo que hemos dicho otra vez. Y fue el mensaje de Samuel por instrucción de Dios para Saúl y para todos los que lo escuchamos después. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a Dios es mejor que el cebo de los carneros. Yo no sé cuántas cosas tú vas a escuchar o vas a recordar de este mensaje, pero te voy a repetir esa. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. Obedece al Señor. Obedece al Señor. Aunque tú no tengas mucha teología, obedece al Señor. Aunque tú no tengas mucha elocuencia, obedece al Señor. Aunque tú no te sepas mucho canto, obedece al Señor. Obedece al Señor. Haz tu vida un culto de obediencia a Dios. Ocúpate de obedecer al Señor. ¿Y cómo yo sé lo que Dios quiere? Por su palabra. Hermano, Dios no tiene que estar repitiendo lo que ha dicho y lo que es conocido. Es por su palabra. Dime qué Dios quiere para mi vida. Voy a ir donde una hermana, ella, una señora que vive en una casita chiquita ya y oscura, y cuando tú llegas ella ora y ella está conectada y Dios le da visiones. ¿Qué viste hoy de mí? Eso es brujería con tinta de evangélico. Aquí está la revelación de Dios. Tú quieres saber qué le molesta a Dios, búscalo aquí. Aquí está. Tú quieres saber lo que le gusta a Dios, ven, búscalo aquí. Y comienza diciéndote: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. Que Dios nos ayude. Gracias, Señor, por tu palabra.